Volvemos a Noticias Express aquí en CNN Chile. Vamos a hablar ahora de actualidad internacional porque en una semana más vamos a estar comentando probablemente a esta hora los resultados de la elección en Francia, que ya ha entrado en su recta final de cara a esta segunda vuelta programada para el 24 de abril entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Y de hecho queremos analizar precisamente este comicio que es muy clave para el futuro de la nación gala, pero también de Europa. Y por eso nos acompaña a esta hora Raúl Sor, analista internacional, con quien queremos comentar también toda esta situación. Raúl, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Hola Jacinto, un placer. Raúl, ¿comparte usted el planteamiento de algunos analistas que han advertido que quizás este no es el mismo escenario de 2017, considerando que se enfrentan los mismos rivales, ¿no? Macron y Marine Le Pen, pero que en esta oportunidad la distancia que se dio entre ellos en la segunda vuelta de ese 2017 no se estaría dando, por ejemplo, el próximo domingo? ¿Cómo ve usted esta campaña en particular? Bueno, a lo largo de sucesivas campañas, lo que ha sido del Frente Nacional, que es la extrema derecha, yo diría incluso una organización con tinte fascistoide, xenófobo, a cual pertenece Marine Le Pen, siempre a medida que se va acercando a las elecciones, modera un poco su discurso y esta vez lo ha hecho en forma mucho más drástica, e incluso con aperturas, guiños de ojo a la izquierda, lo cual es bastante insólito, y esto ha llevado a muchos analistas a considerar de que el resultado podría ser más estrecho, en parte también porque Macron tiene un desgaste natural después de 5 años de gobierno y de una lista larga de promesas incumplidas. Por lo tanto, ya no tiene la buena fe del electorado que tuvo en las elecciones pasadas. Pero dicho todo esto, lo que suele ocurrir en las elecciones francesas es que a la hora de la verdad, la izquierda y los sectores centristas que quedaron excluidos para esta segunda vuelta se aprietan el estómago y, bueno, ponen la mejor cara que pueden y votan por el mal menor, es decir, el voto útil. Y es muy probable que esto ocurra el próximo domingo, como tú señalas. Raúl, ¿qué tanta relevancia tiene para los franceses en esta segunda vuelta la situación internacional, lo que está ocurriendo en Ucrania y también la figura de Vladimir Putin? ¿Por qué? Porque por un lado, Emmanuel Macron se ha intentado también forjar esta imagen, ¿no?, de líder europeo, tomando comunicación con Putin, abordando también esta situación internacional. Por el otro lado, Marine Le Pen en el pasado había alabado también la figura del presidente ruso. ¿Es un tema que está siendo relevante en la campaña para los franceses? Bueno, de todas maneras, las elecciones son siempre cuestiones domésticas y este prestigio que pudo adquirir Macron con le recibieron la llamada, Vladimir Putin recibió una llamada de él en Moscú, y sus distintas intervenciones lo proyectaron como un líder mundial, y eso naturalmente halaga al electorado francés, que ve un protagonismo de su país, y eso, por cierto, siempre le alegra a los pueblos estar en el centro de la toma de decisiones. Pero dicho eso, en realidad las elecciones son siempre domésticas. Las elecciones son sobre el bienestar, sobre la inflación, sobre el desempleo, sobre la edad de las pensiones, y cuando uno ve la edad de retiro, me refiero, uno ve el debate en Francia está muy centrado en temas domésticos y no en la guerra entre Rusia y Ucrania y el protagonismo que puede jugar Francia en esto, que de todas maneras es secundario. Y en lo que toca a la señora Le Pen, bueno, ella, digamos, ha tratado de abrirse más camino, tratar de desmarcarse de la extrema derecha, pero sin que eso pueda tener demasiado impacto. Y en particular a lo que tú te aludías, a las relaciones que tuvo la señora Le Pen con Vladimir Putin, su partido, digamos, actual, digamos, el Frente Nacional recibió fondos. Hay denuncias concretas que recibió del orden de $5 millones
de Rusia, porque curiosamente Putin ha estimulado y ha colaborado con una serie de partidos de extrema derecha, no solamente en Francia, sino que en una serie de países, y esto a esta corriente se la ha llamado en algunos casos soberanista, es decir, aquellos que dicen vamos a defender nuestros intereses nacionales por encima de otras consideraciones, y Putin se coloca a la cabeza de los soberanistas, y Marine Le Pen también dice Francia para los franceses, Francia primero. Esto de Francia primero lo escuchamos, Estados Unidos primero, con Trump, de manera que esta extrema derecha tiene ese enfoque y hay vasos comunicantes. El miércoles es el debate, el esperado debate entre Macron y Le Pen. Veíamos recién también en el generador de caracteres que se ha abierto una investigación en contra de Le Pen por posible malversación de fondos cuando era europarlamentaria. Pero volviendo al tema del debate, ¿quién se juega más en este cara a cara? Porque la vez anterior, el 2017, Marine Le Pen no tuvo un buen desempeño en ese debate, y eso parece que le pasó la cuenta en esa segunda vuelta, insisto, 2017. En esta oportunidad, ¿quién se juega más? Bueno, de todas maneras, el retador se juega más. Macron es el presidente en ejercicio, tiene una gran experiencia política y es, digamos, una cantidad conocida. Y eso siempre es una ventaja. Con Marine Le Pen quedan las dudas de cuán genuino es su viraje, esta aparente moderación. Hay muchos que piensan que esto es simplemente una postura electoral y por lo tanto es una incógnita ver cómo van a resultar las cosas en el próximo debate. Pero Marine Le Pen aprendió mucho. Cuando uno la ve en las últimas entrevistas, tiene una performance muy superior a la que tenía hace 5 años en las últimas elecciones. Pero pese a que sabemos, los debates son clave, yo creo que hasta cierto punto la carrera está corrida a favor de Macron. Tendría que pasar algo muy extraordinario. Primero, él está a la cabeza en las encuestas, él lo tiene básicamente todo a favor, pero, como se dice en política, una semana es una eternidad. Pueden pasar muchas cosas. Raúl, por último, se vienen después de estos comicios presidenciales, elecciones parlamentarias, y donde no han recibido buenas noticias son en los llamados partidos tradicionales, ¿no? Los republicanos, por ejemplo, la derecha tradicional francesa, el Partido Socialista también, que tuvo muy mal desempeño con su candidata en esta elección presidencial, que queda precisamente para la política francesa tras lo que ha dejado, por cierto, Emmanuel Macron y los extremos, ¿no? El desempeño que tuvieron tanto la extrema izquierda como la extrema derecha en esta primera vuelta. Tienes toda la razón, Jacinta. El centro colapsó. Es decir, los socialistas que se alternaron en el poder con los republicanos, los gaullistas, digamos, los que seguían al general de Gaulle, colapsaron y se vieron muy reducidos en su votación. La señora Hidalgo, que es la alcaldesa de París, que era la candidata socialista, sacó un 1 y tanto % de los votos. Algo insólito en un partido que en su tiempo arrasaba. Por lo tanto, estamos frente a una nueva realidad y, claro, van a tener mejores resultados parlamentarios porque esto está más vinculado a los territorios que en una elección presidencial que está más ligada a las figuras y a las grandes políticas nacionales, de manera que todos los liderazgos en distintas comunas pueden tener una votación mejor y a los socialistas les va a ir mejor y ciertamente también a los republicanos, pero cualquiera que gane las elecciones lo va a tener muy cuesta arriba frente al Parlamento. ¿Es esta, Raúl, la elección más importante de Europa este año y en medio de este contexto de guerra? Sí, yo diría que, bueno, el otro país que tiene una gravitación enorme es Alemania, y Alemania ya optó por la socialdemocracia, y de manera que esta sí, es por lejos la elección más importante en Europa, y Francia tiene una gran gravitación, yo diría, sobre todo en política internacional, no tanto en política doméstica, materias de inflación, cuestiones sociales. Alemania tiene una gravitación muy importante en esos temas, pero en materia internacional Francia siempre ha buscado una
postura autónoma y por lo tanto de cara a la política mundial lo que ocurra en Francia es decisivo, entre otras cosas porque Alemania hace tiempo tomó la opción de jugar de segundo violín. Claro, es importante e interesante el punto que menciona Raúl y nombrando a Alemania, porque ha quedado también ahí el espacio, ¿no?, de este liderazgo europeo que él lo puede tomar, o sobre todo al interior de la Unión Europea tras la salida de Angela Merkel. Siempre se habló de que Macron estaba buscando precisamente sucederla en ese espacio, y hemos visto que en los primeros meses del gobierno de Olaf Scholz, esto en Alemania, ha tenido un montón de problemas también en materia internacional, sobre todo ahora con la guerra en Ucrania. ¿Tiene esta opción ahora Macron de convertirse, como muchos dicen, es su aspiración, en el líder europeo, el líder de la Unión Europea tras la salida de Merkel? Sí, la tiene. Y además Francia tiene una ventaja muy importante ante Alemania. Alemania es una economía mucho más sólida, tiene una estructura muy potente de exportaciones en una serie de campos, pero Alemania tiene un talón de Aquiles que le ha quedado muy claro en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y es la dependencia energética. Es decir, Alemania está renunciando a la energía nuclear, está desechando, cerrando sus plantas nucleares, en buena hora debo decir, está tratando de bajar su consumo de petróleo y de gas, es decir, tratando de cumplir con las metas que se han fijado en términos del cambio climático y bajar, por lo mismo, el uso del petróleo, pero esta crisis le da en el peor momento cuando estaban en una fase de transición. En cambio, Francia tiene un porcentaje importante de energía nuclear, de la cual lo hace totalmente autónoma de las presiones que pueda ejercer Rusia o las dificultades que tenga Ucrania. Por lo tanto, en ese sentido, Francia hoy día queda en una situación interesante, y quien gobierne Francia, por supuesto, va a poder tener un protagonismo sin tener que preocuparse por sus importaciones energéticas, que es el caso de Alemania. O sea, Alemania está muy complicada con el cierre del gasoducto, el gasoducto que debían inaugurar en estos días. Bueno, lo han postergado y parece que indefinidamente. Yo tendré que tomar esa decisión, pero por lo pronto Alemania queda en una situación precaria en lo energético. Así es. Bueno, Raúl Sor, muchas gracias por esta conversación y todo este análisis internacional aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Igual, un abrazo, chao. Chao. Bueno, y con esta profundización, por cierto, de esta noticia internacional que va a estar marcando esta semana, dejamos hasta acá esta revisión informativa. Sigan en la compañía de CNN Chile.